gentita bella, les doy la bienvenida a Otaku Sekai. Aquí les habla su amiga Sakura y espero que estén teniendo un excelente día. Y, si no es así, les mando un beso y un gran abrazo de oso para que mejore un poquito. ¡Necesito un abrazo! Y ahora sí, tráiganse una rica botanita y pónganse muy cómodos que ya vamos a comenzar. ¿Se imaginan vivir en un mundo donde unas simples espadas pueden tener poderes capaces de cambiar el destino de una guerra? Esta es justo la historia de Kagurabachi, un manga lleno de acción, magia, sangre y sobre todo venganza. Así que vamos a conocer la increíble historia de nuestro prota. Todo comienza con nuestro protagonista llamado Chihiro y con su papá Kunishige. Ellos están trabajando en su herrería ya que se dedican a hacer espadas mientras Chihiro aprende el oficio familiar. Nuestro prota nos dice que moldear el metal es muy complicado, pero que al final uno puede crear una hermosa y poderosa katana. Al día siguiente, vemos cómo Chihiro y su papá van a empezar a trabajar, mientras Kunishige busca excusas para no hacer nada. Ya en el taller, Chihiro nos dice que su papá es el herrero más famoso del país porque puede crear katanas especiales usando un método único que él inventó y que por eso él entrena rigurosamente todos los días para poder hacer lo mismo. Y nos cuenta que en el trabajo su papá es muy confiable, pero que el resto del tiempo es un hombre medio tonto, que incluso suele hablar con sus peces. Al ir a sus recuerdos, él le dice a su papá que el desayuno está listo y le recuerda que los peces no hablan. Pero después, su papá le cuenta cómo los peces le contaron que querían aprender muchas cosas. Yendo más atrás en sus recuerdos, Chihiro dice que un día su papá llegó súper feliz con sus peces nuevos, mientras decía que el vendedor le contó que el pez rojo trae buena fortuna, que el negro aleja al mal y que el de 3 colores es el pez más increíble de todos. Pero Chihiro solo se queja al pensar que él terminará cuidándolos. Así que solo piensa que cuidar de su papá ya es muy complicado y que ahora también debe de cuidar a las mascotas. De regreso al taller, vemos cómo ellos siguen trabajando mientras alguien se acerca a su casa. Al llegar, este hombre los saluda y les dice que trajo algo de comida. Y Chihiro nos dice que él es Shiba, un viejo amigo de su papá. Este par se saluda y Shiba solo dice que la ciudad se ha vuelto más peligrosa. Ya en la cocina, Shiba le dice a Chihiro que ha crecido mucho y que de seguro su papá lo debe de estar explotando en el taller. Después le cuenta que hace 15 años, durante la guerra de Seitei, su papá era el herrero más famoso de todos y que su popularidad era mayor a la de cualquier guerrero en el campo de batalla, ya que se decía que sus espadas fueron las que lograron terminar con la guerra. Así que le dice a Chihiro que su papá es prácticamente un héroe porque salvó a mucha gente con sus armas. Pero nuestro chico solo le dice que ya conocía esa historia. Shiba también le dice que si sigue trabajando duro, algún día será tan bueno como su papá. Y Chihiro le responde que también sabe eso. Después, Shiba trata de contarle una historia que no conoce, pero al sentir la mirada de su amigo, mejor se queda callado y se marcha. Al quedarse solos, su papá se pone incómodo y dice que si desea ser un herrero de verdad, debe demostrarle las cosas que no son tan lindas del oficio. Y Chihiro le responde que está decidido a continuar. Ambos entran a la casa y Kunishige toma una katana mientras dice que en el sótano tiene algunas espadas que hizo antes de convertirse en papá. Le explica que las katanas pueden salvar vidas y cambiar eras, pero que al final no debe de olvidar que son herramientas asesinas.
Y mientras corta un tallo de bambú, dice que los herreros son prácticamente los cómplices en los fallecimientos que las katanas generan, y que si llegan a caer en malas manos, mucha gente sufrirá. Y que por eso, los herreros siempre deben de tener eso en cuenta. Le recuerda que las katanas deben de ser empuñadas por personas que desean vencer el mal y proteger a los débiles, y que por eso, los herreros deben de tener fuertes principios y una gran responsabilidad, que al final se vuelve una carga muy grande. Así que le pregunta a su hijo que si está listo para cargar con algo así. Chihiro le responde que no sabe si está listo, pero que se compromete a asumir la carga, y Kunishige le responde que a él como papá solo le queda confiar en su hijo. Después nos dicen que ya pasaron más de 3 años, y vemos una enorme mansión donde unos yakuzas llamados Korogumi están asesinando a unos chicos que pertenecen a la resistencia de la ciudad. Vemos que solo queda uno vivo y el líder dice que deben de sacarle toda la información que puedan. Él enseña toda la propaganda que circula en la ciudad en contra de los yakuzas y le pregunta por los demás miembros del grupo, pero este chico obvio no les revela nada y solo les dice que antes de que llegaran a la ciudad ese lugar era muy pacífico y que ellos solo se han encargado de dominar a todos con la violencia para quitarles sus cosas. Al escucharlo, el jefe enfurece y le da un buen puñetazo, mientras dice que admira su valentía. Este yakuza le pregunta que si sabe qué tipos de personas los respaldan, y el chico le responde que sabe que un grupo de hechiceros está de su lado, pero que eso no le importa ya que no les tiene miedo. En eso aparece un hechicero y al acercarse, un árbol comienza a crecer alrededor del chico, y él le dice al jefe yakuza que no le importa qué hagan mientras les paguen bien. El hechicero le dice que la valentía del chico viene de la ignorancia, ya que es obvio que nunca ha visto magia real. Después, vemos un extraño tatuaje en su mano, y le dice al jefe yakuza que debe de disciplinar bien a los rebeldes para que ya no aparezcan más. Ya solo vemos cómo desaparece envuelto en llamas, mientras dice que ese árbol desaparecerá dentro de poco tiempo. Después nos vamos con Chihiro y Shiba, los cuales van en un tren. Shiba le ofrece un pescadito a la parrilla a nuestro prota, pero él lo rechaza. También le dice que si quiere tener un perfil bajo, debería de quitarse la cicatriz, pero Chihiro le responde que no lo hará, ya que verla cada mañana alimenta su odio para seguir adelante. Pero Shiba le dice que vivir así debe de ser muy agotador. Al bajar del tren, ellos caminan por la ciudad mientras dicen que ese lugar está dominado por los yakuzas de Kogorumi. Chihiro pregunta si los yakuzas están relacionados con esos tipos, y él le dice que sí, y que de seguro obtendrán mucha información de ellos. Y nuestro prota dice que si son personas razonables, tal vez puedan llegar a un acuerdo con ellos. Pero al cruzar la calle, ven a los chicos asesinados colgando de un puente, mientras que la gente dice que ellos pertenecían al movimiento anti-yakuzas. Shiba dice que es obvio que los pusieron allí como un ejemplo para las demás personas, y vemos cómo Chihiro enfurece mientras dice que deben de ir a su base. Ya en la base de los malos, vemos cómo los guardias hacen bromas acerca de lo difícil que fue colgar a los chicos allí. En eso, aparece una katana y le corta el cuello a uno de ellos. Shiba le dice a Chihiro que él se hará cargo de los guardias de afuera. Así que nuestro chico se acerca a los que estaban en la puerta y de un giro los decapita a todos. Mientras tanto, dentro de la base, el jefe trata de sonsacarle toda la información al chico, pero él dice que no le dirá nada. Este malote
le dice que sabe que tiene una hermanita y que fue un grave error no esconderla bien y que quizás pueda obtener lo que quiere a través de ella. Este chico entra en pánico y le dice que le dirá todo lo que sabe, pero el jefe no lo escucha. Cuando sus hombres estaban por salir, Chihiro les impide el paso y comienza a masacrarlos. El jefe pregunta que cómo es posible que los guardias hayan dejado entrar a un intruso, y Shiba le responde que sus soldados están holgazaneando. Él le dice a uno de los guardias malheridos que ese chico es el hijo de Kunishige Rokujira, el famoso herrero, creador de una técnica especial para forjar espadas. El jefe le pregunta a Chihiro que qué quiere, y él le responde que no puede permitir que basuras como ellos tengan una katana. Todos se lanzan sobre él, y Shiba nos dice que aquel famoso herrero podía imbullir sus katanas con hechicería, y que por eso muchas de sus espadas tienen poderes especiales. Y cuando nuestro chico desenvaina, vemos que salen unos peces idénticos a los que tenía su papá. Shiba nos dice que la katana de Chihiro es la última que su amigo forjó y que por esa katana perdió la vida. Ya solo vemos cómo nuestro chico literalmente destroza a todos en la habitación. Después de un rato, Shiba se asoma y solo ve un mar de sangre. Chihiro le pregunta al jefe sobre el grupo Hishaku, es decir, el grupo de hechiceros que le ayudan en sus fechorías. Y al ver que no le quiere decir nada, le dice que lo asesinará. Con esto, el jefe dice que esos tipos son unos monstruos y que debería de estar loco para querer pelear contra ellos. Pero Chihiro le responde que su deber es asesinarlos a todos. Nuestro prota le pregunta al jefe que si sabe lo que Hishaku hizo hace 4 años. Parece que esta vez sí le va a responder sus preguntas, pero antes de que pueda hablar, un enorme árbol monstruoso crece en su interior y lo asesina, mientras este árbol trata de aniquilar a nuestro prota. Este demonio árbol destroza todos los cadáveres, mientras Shiba pone a salvo al chico de la resistencia usando su teletransportación. Después, regresa a ver a Chihiro y se alegra de verlo bien. Al acercarse, le dice que le pusieron una maldición que se activa cuando tratan de revelar información sobre Hishaku. Y al ver todos los cuerpos destrozados, nuestros chicos dicen que deben de regresar a Tokio. Chihiro comienza a tambalearse y se recarga en Shiba, mientras él nos dice que hace 3 años él no sabía nada sobre las peleas. Luego nos vamos a los recuerdos de Shiba. Nos dice que la casa de Chihiro estaba protegida por una barrera y que si algo pasaba, él se daría cuenta enseguida. Pero que un día, al sentir algo raro e ir a la casa, solo se topó con su amigo asesinado, a Chihiro mal herido con una katana en mano y a la casa envuelta en llamas. Nuestro prota le cuenta que llegaron 3 hechiceros a atacarlos y que antes de desmayarse, vio que tenían un extraño tatuaje en la mano, justo el mismo que vimos hace rato. Shiba nos dice que durante la guerra, su amigo forjó 6 espadas místicas con poderes increíbles y que cuando la guerra terminó, él fue a recuperarlas para esconderlas en su casa. Y solo vemos unas cajas destrozadas, mientras nos dicen que esas espadas fueron robadas. Shiba trata de curar a nuestro prota, pero él solo recuerda el momento en que su papá le enseñó las espadas místicas y le explicaba que cada una de ellas poseía una habilidad especial. En su recuerdo, Chihiro decía que quería hacer una de esas katanas, pero Kunishige le responde que no debe de tomar eso como un ejemplo a seguir, sino que debe de encontrar el tipo de katana que él quiera forjar bajo su propio estilo. Y con una sonrisa,
le dice que ya lo averiguarán juntos mientras trabajan. Ya solo vemos a Chihiro llorar por la pérdida de su papá, mientras Shiba le dice que trató de llegar lo más rápido posible, mientras se pregunta que cómo habrán descubierto ese lugar. Y Chihiro, lleno de odio, dice que les enseñará la verdadera determinación de su papá y que por eso debe de asesinarlos. Shiba nos dice que la espada que Chihiro traía ese día era la 7ª espada mística forjada por su papá después de la guerra. Luego vemos a nuestro prota deprimido, mientras dice que esos yakuza eran la única pista que tenía acerca del grupo de hechiceros. En eso entra Shiba y le dice que llegaron a Tokio en el momento correcto, ya que alguien vio una de las espadas místicas. Y con esta impactante escena, esta aventura termina. Y bien, gentita, ¿qué les pareció la primera aventura de Kagurabachi? Porque la verdad a mí me fascinó. Eso es todo por hoy. Si tienen alguna sugerencia, por favor, déjenmela en los comentarios, que estaré encantada de leerlos. Así que, gentita bella, muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Por favor, recuerden darle like, suscribirse y darse una vuelta por el canal para que vean otro videíto que les guste. Y recuerden que también podemos vernos en las redes sociales. Muchas gracias a los miembros del canal que me ayudan con sus maravillosas donaciones. A Feskumashi, Jorge Santiago Mateos, Reiko, Valia Minky, Mick Mac 5 y Ma López G. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video, gentita. Chao, chao.